Muy bien, hola a todos, mi nombre es Diego Cardona y voy a tratar el tema del efecto Casimir, esta vez enfocado en la física estadística y principalmente sobre un gas de Bose. El paper en que me voy a basar en principio se llama The Casimir Effect for the Bose Gas in Slabs. Sin embargo, más adelante voy a tratar otros temas con respecto al efecto Casimir en física estadística. Para empezar, tenemos como orden de la presentación una introducción donde se va a presentar el efecto, como tal la explicación, luego las correcciones al gas de Bose, sistemas coloidales y otros cálculos, los cuales entre ellos he realizado yo durante mi tiempo en el pregrado. Al final vamos a tener las conclusiones y la bibliografía a tratar. Bueno, para empezar debemos ver qué es el efecto Casimir. El efecto Casimir fue descubierto por el físico holandés Hendrik Casimir en el año de 1948. Parte de su enfoque se basa en analizar la interacción entre sistemas continuos a nanoescala. En su época se tenía el enfoque de estudiar las interacciones intermoleculares debidas a las fuerzas de Van der Waals, pero Casimir lo que hizo fue proponer un modelo en donde se analizaran los sistemas desde un enfoque de la teoría cuántica de campos y ver cómo se comportaban dichos sistemas sumergidos en campos electromagnéticos. Aquí, como dato curioso, se sabe que quien impulsó a Casimir a profundizar en el tema fue el físico danés Niels Bohr, quien le mencionó que pudiera haber una especie de energía de vacío sin descubrir aún. En esencia, en su forma original, el efecto Casimir resulta de las fluctuaciones cuánticas que un campo electromagnético produce en el punto cero de energía, estando dicho campo definido según las condiciones de fronteras dadas por un sistema de dos placas conductoras y ubicadas de forma paralelas, lo cual resulta en una fuerza atractiva entre las placas. Entre muchas de las interpretaciones que se les puede dar a la causa del efecto está la de suponer que los modos de vibración mínimos debidos al campo electromagnético son mayores que los encontrados dentro de las placas. Esta desproporción lo que termina generando es que la presión del exterior supere a la del interior y las placas se vean atraídas. Entonces aquí, como podemos ver, la ecuación 1 corresponde a la primera expresión obtenida por Casimir en su trabajo original sobre la atracción entre placas. El desarrollo de esta investigación por parte de Casimir, además de la mención de Bohr, también surgió como un subproducto de una investigación que llevaba acerca de la estabilidad de las suspensiones coloidales que se empleaban en las películas que se depositaban en los rayos catódicos. Resulta que las predicciones de estabilidad del polvo de cuarzo en dichos depósitos en rayos catódicos no encajaban con los datos experimentales y las interacciones entre coloides y las superficies no decaían como 1 sobre r a la 7, que es lo que esperaría por fuerzas de Van der Waals, sino que decaía como 1 sobre r a la 4, es decir, de menor magnitud. Aquí, como podemos ver en la gráfica, lo que se tiene son las interacciones, las fuerzas de interacción de Van der Waals, que son las que mantienen unidas los enlaces moleculares. Ahora bien, dada la introducción sobre el efecto Casimir, vamos a hablar acerca de este efecto dentro de un gas de bosones, el cual vamos a considerar confinado entre un sistema rectangular con una de las variables de dimensionalidad movibles. La corrección dentro de este sistema de gas de bosones la vamos a definir como amplitud de Casimir. Entonces partimos de el gran potencial del sistema en el límite asintótico termodinámico, que lo vamos a definir según la ecuación número 2. La primera relación de phi sub L nos representa el gran potencial, que al hacer la extensión termodinámica vamos a tener el potencial definido aquí. Ahora bien, como ya dijimos, el término phi sub L va a corresponder al gran potencial del sistema en el volumen finito,
digamos de dimensiones L cruz D, donde D va a ser la variable, la coordenada variable en la dimensión y T la temperatura del sistema. Entonces, cuando uno hace un desarrollo asintótico de dicho potencial en este sistema, lo que va a encontrar son los siguientes términos. Primero va a encontrar un término que se va a conocer como el potencial de concentración o potencial de densidad termodinámica en el límite. El segundo término se va a conocer como la corrección en la superficie del potencial, debido a la frontera que hemos presentado, que es de forma rectangular, perdón. Y finalmente, este último término hace la expansión, este tercer término, es el que conocemos como la amplitud de Casimir. Es decir, de forma natural, cuando hacemos la expansión asintótica del potencial dentro del sistema, va a surgir la corrección de Casimir. Ahora bien, en el régimen crítico termodinámico, la fuerza de Casimir se espera que no sea cero y que dependa de las condiciones de contorno, es decir, que cuando vamos a los límites termodinámicos, es decir, para longitudes amplias, un sistema grande, vamos a ver que todavía se van a mantener las correcciones de Casimir. Y esto lo vamos a ver a continuación. Primero vamos a partir del gran potencial para este sistema de bosones, que lo definimos como la ecuación 4. Aquí el término de la energía va a depender de los vectores de onda, y el término beta sabemos que lo relacionamos con la constante de Boltzmann y la temperatura. Finalmente, el potencial químico va a ser definido como siempre, como conocemos, por el término μ. Teniendo estas consideraciones ya dichas sobre el límite a grandes dimensiones o límite termodinámico, vamos a tener que la suma discreta de las dimensiones que no van a ser variables, es decir, las que conforman la longitud L cruz L, vamos a poder cambiar esa suma en el potencial por una integral continua. Aquí hemos redefinido las variables en Q sub X y Q sub Y, que son los nuevos vectores de onda. Y de esta forma, si reemplazamos en el gran potencial que ya teníamos, que era este, vamos a redefinir todos los términos como la integral y una suma que corresponde a la dimensión que va a ser variable. Y nuestro gran potencial ya va a quedar de la forma de la ecuación 6. Integrando por partes este último resultado, lo que vamos a obtener es la ecuación 7. Es una relación que ya conocemos de física estadística, que sabemos que en el límite de alta densidad la condensación de Bose-Einstein solo va a ocurrir cuando tenemos que el potencial químico es cero. Esto para un gas de fotones. Entonces, de aquí se dan que en las regiones, se dan dos diferentes regiones que van a ser interesantes analizar. La primera región va a ser la llamada fase normal, la cual corresponde a los términos donde el potencial químico va a ser negativo. Por otra parte, vamos a tener la fase de condensación, que es la fase más interesante, que es donde el potencial químico es igual a cero. Entonces vamos a analizar estas diferentes situaciones. En la primera fase, que es la fase donde el potencial químico es menor a cero, tenemos que cuando se hace un desarrollo asintótico en la expresión del potencial termodinámico, vamos a tener de nuevo tres términos diferentes al decidir tener condiciones de frontera periódicas. Entonces el primer término, como ya hemos dicho, es la concentración del gas. Este va a estar multiplicado por la dimensión del sistema, la dimensión variable. Vamos a tener también otro componente que va a ser la de la superficie, y esta va a ser cero para el caso de condiciones periódicas, como ya dijimos. Finalmente vamos a tener otros términos de expansión, los cuales decaen de forma abrupta.
Muy bien, aquí el término de concentración es el término ya redefinido anteriormente y que va a ser dado por la ecuación 9. Muy bien, ahora vamos a analizar el término donde el potencial químico es menor a cero. En este término vemos que en el desarrollo asintótico vamos a tener diferentes soluciones dependiendo de las condiciones de frontera. Entonces, si nosotros definimos condiciones de frontera periódicas, lo que vamos a obtener primero es que el término de la concentración, que es el primer término del potencial, va a ser dado por la ecuación 9, lo cual ya hemos hablado anteriormente. Sin embargo, para el término de la superficie, es decir, del aporte de la superficie, al ser condiciones periódicas, vamos a tener que este término se va a anular, va a ser idénticamente cero. Ahora, esta condición de nulidad no se da siempre. Cuando tenemos condiciones de frontera de Dirichlet o Neumann, tenemos que el término de superficie va a estar dado por la ecuación 10 y va a haber un aporte de la superficie para dichas condiciones. Finalmente hay que hablar que dependiendo de nuevo de cada condición, vamos a tener los restantes términos que aportan a la corrección. Ahora bien, cuando llegamos a la condensación, la cual se lleva a cabo cuando el potencial químico es nulo, en el caso de nuestro gas de fotones, tenemos que en este caso el término del desarrollo asintótico va a tomar la siguiente forma, según la ecuación 11. El primer término concerniente a la concentración va a tomar la forma usual, mientras que seguido de este vamos a encontrar dos términos diferentes nuevos. En el término delta, que hemos definido como la corrección dada por el efecto Casimir, viene definido de forma explícita según la ecuación 12. Esta ecuación 12 nos muestra que va a depender de las variables termodinámicas usuales, que es la constante de Boltzmann y la temperatura, y además va a estar escrita en términos de la función z de Riemann. Realmente esta ecuación tiene unas implicaciones más profundas que van concernientes a la teoría de la renormalización, donde el trabajo realizado por la función z de Riemann es precisamente eliminar las divergencias del sistema. Ahora bien, si cambiamos las condiciones de frontera periódicas, que son las dadas que son las que nos dan la solución a la relación 12, vamos a obtener que para condiciones de frontera de Dirichlet y Neumann, el término de la corrección de Casimir va a ser igual para ambas condiciones de frontera y va a ser menor al término dado por la ecuación 12, que es cuando se tienen condiciones de frontera periódicas. Muy bien, ahora pasemos a la interpretación de los resultados obtenidos. Podemos ver que en estas correcciones son hechas al hacer primero la perturbación del potencial químico, utilizando el teorema de Euler-Maclaurin, donde todos los términos de orden superior son debidos a las correcciones de Casimir. Entonces lo que hemos hecho ahora bien, vamos a algunas interpretaciones. Primero que todo, al analizar el paper, lo que uno encuentra es que el desarrollo hecho para las correcciones, la teoría de perturbación hecha para parte del teorema de Euler-Maclaurin, el cual incluye la expansión del potencial partiendo de un desarrollo en derivadas de este mismo, de orden superior. En este desarrollo lo que uno encuentra es que los términos de primer y segundo orden nos van a dar las correcciones de Casimir. Y si hiciéramos las mismas consideraciones que hemos hecho anteriormente, o los desarrollos, pero ya para un gas de fermiones, es decir, cambiando el potencial termodinámico por el de un gas de fermiones, lo que uno encuentra es que los términos de dicha expansión van a ser todos exactamente nulos. Y lo que significa esto es que el efecto Casimir no se va a dar en un gas de fermiones. Ahora bien, en materia condensada se interpreta el efecto Casimir
debido a los modos de Goldstone, al romperse una simetría de manera espontánea. ¿Qué quiere decir esto? Los modos de Goldstone son, nos refieren a la creación de bosones debido a que, digamos que tenemos un lagrangiano inicial, el cual está definido según cierta simetría, pero resulta que cuando llegamos a un límite de temperaturas bajas o un límite de una teoría cuántica de vacío, dichas simetrías no se van a conservar. Al no conservarse dichas simetrías, lo que va a surgir es que van a aparecer un nuevo tipo de bosones, y estos bosones son los que me van a definir la fuerza de atracción del sistema. También hay que recalcar que, como ya hablamos al inicio y se notó, el efecto Casimir es directamente dependiente de la geometría del sistema. Entonces, dependiendo de las condiciones de frontera que le asignemos al sistema, vamos a obtener los diferentes modos de Goldstone. Ahora bien, otra conclusión interesante es que cuando nosotros alcanzamos el máximo de ocupación, que es cuando tenemos que la relación de el potencial químico es completamente cero, y es cuando nos da la condensación de Bose, se puede llegar a una función de correlación de amplio rango, la cual es proporcional a la ecuación 14, y resulta que en el límite de la diferencia de las longitudes, cuando tiene infinito, se tiene la fase de condensación. Además, en este régimen, lo que se ha llegado a encontrar experimentalmente es que el aporte que da el efecto Casimir es total, es decir, que la función de correlación para este condensado, para la fase de condensación, está atribuida al efecto Casimir. Este es un resultado muy importante debido a que al conocimiento del fenómeno ya podemos obtener una función de correlación que nos va a definir el sistema. Ahora bien, sobre las correcciones de Casimir, cuando se llega a temperaturas altas, el término de corrección es el que vemos aquí. Este término es totalmente clásico, y esto es debido a que las fluctuaciones del potencial de Coulomb con las paredes del sistema son las que lo generan. Los términos de corrección de Casimir son clásicos y universales, dado que no dependen de la constante de Planck y la masa de las partículas. Entonces, en este caso, es por esto que incluir la corrección es necesario y no se sale de los regímenes de estudio del gas. Finalmente, es de notar que la amplitud de Casimir es dominante cuando D es mucho mayor a lambda. Esto lo podemos notar en la ecuación que anteriormente les mencioné, la ecuación 11 de esta diapositiva, la cual nos mostraba una relación de corrección de esta forma, donde dije que M pertenecía a los reales y lo podíamos definir según el número que según el número dado del problema, y es por esto que a mayor magnitud de D, el término que realmente va a importar de las correcciones va a ser el término de Casimir. Es decir, que por ejemplo digamos, tenemos un líquido como el helio a una temperatura de 2 Kelvin, y vamos a esta temperatura a tener una longitud de onda proporcional a 4 angstroms, y por lo cual los efectos de corrección por energía de Casimir deben ser aún más considerados, dado que la longitud es demasiado pequeña comparado con las dimensiones del experimento. Muy bien, ahorita vamos a ver los sistemas coloidales y el efecto Casimir, cómo influye en esto. Resulta que la fuerza crítica de Casimir provee un análogo termodinámico al efecto Casimir cuántico ya tratado. Y pues bueno, esta se da en fluidos y toma su nombre debido a que se da cerca del punto crítico de cambio de fase, donde hay una mezcla total de fluidos o separación de estos. Dicho fenómeno permite el ensamblado de partículas coloidales. En esencia, lo que sucede es que a distancias cortas
debido a las fluctuaciones de un medio solvente confinado entre las superficies de las partículas, genera una atracción efectiva que se puede manejar según la temperatura crítica. Entonces, como vemos en la imagen, cuando tenemos una temperatura superior a la temperatura crítica, vamos a tener que el sistema de coloides se va a comportar como esta gráfica. Y lo que nos muestra es que hay una menor atracción debido a las fluctuaciones del solvente, lo cual no va a provocar que se vea el fenómeno del efecto Casimir crítico. Sin embargo, dado el caso contrario, en donde se tienen temperaturas menores a la temperatura crítica, vamos a tener a que los coloides se van a agrupar en un sistema de uniones, de unos ensambles. Entonces, jugando con la temperatura y las soluciones encontradas por el efecto Casimir, vamos a poder manipular dichos coloides. También cabe resaltar que puede también manejarse la interacción del efecto Casimir entre coloides y las paredes del recipiente. Muy bien, dadas las referencias anteriores de el efecto Casimir en un gas de bosones en un sistema rectangular, también podemos ver que si se tienen otras geometrías no triviales como son toroides u otras deformaciones, como vemos en la gráfica, que es una botella de Klein, lo que vamos a tener es que la forma repulsiva o atractiva de la fuerza de Casimir va a cambiar. Esto es importante debido a que con este principio es que se pueden crear o se podrían crear sistemas de nanomotores o nanorobots. Inclusive si se hacen dobleces en el espacio, también vamos a tener ciertos casos en que se da que la fuerza es repulsiva. Es interesante ver, y yo lo llevé a cabo en uno de mis trabajos de investigación durante el pregrado, que definiendo los diferentes, que si definimos los diferentes números cuánticos, vamos a tener de igual forma una reinterpretación de la fuerza atractiva a una fuerza repulsiva. La manipulación de números cuánticos lo que nos va a decir es el tipo de geometría que vamos a encontrar, es decir, cómo se están anclando las longitudes de onda en el sistema o cuáles son permitidas en dicho sistema. Y esto es, en esencia es lo que, como dije al inicio, genera la atracción entre placas del efecto Casimir. Para finalizar, como conclusiones, podemos decir que es necesario considerar en el gas de bosones la corrección debido a la energía de Casimir, dado que a altas temperaturas o a bajas temperaturas esta corrección va a aparecer. También hay que tener en cuenta las condiciones de frontera del sistema. Hay una amplia gama de aplicaciones que se pueden llevar a cabo valiéndose de esta energía de vacío cuántico. Como lo mencioné, muchos laboratorios están trabajando con correcciones de efecto Casimir que se llevan en sistemas de nanoelectrónica o para la formación misma de, digamos, motores a la nanoescala o incluso robots. Ahora bien, también dependiendo de la geometría, como vimos, y como fue uno de mis trabajos de aporte en el pregrado, de redefinir la geometría, podemos definir el comportamiento de la energía de Casimir, es decir, volverla ya sea atractiva, repulsiva o dependiendo de la distancia que varíe entre estas dos. Este último caso que les menciono es el que se da en una esfera perfecta, en el cual para ciertos valores de acercamiento entre un conductor y esta, se puede generar una fuerza de tipo atractiva o repulsiva. Muy bien, finalmente aquí está la bibliografía principal de la que me he basado. Muchas gracias por la atención.